Buen día a todos. Bienvenidos a esta primera sesión de Pixels Academy. Y vamos a compartir con todos ustedes aquí con unos cracks de todas las áreas de ventas, marketing y trade marketing. Vamos a comenzar pues aquí con Fede. Fede. Bueno, Carlitos, muchísimas gracias. De verdad que para mí un placer estar por acá, contento de finalmente darle inicio a esta iniciativa que teníamos ya un tiempito dándole vueltas, ¿verdad? Pensando en cómo podíamos generar valor desde estas reuniones que tenemos regularmente. Y bueno, surgió esta idea de traer temas a la mesa, conversarlo, y bueno, la idea es que sea divertido, que la pasemos bien y al final agregar valor, ¿no? Que al final termina siendo el objetivo principal de estas sesiones. Así que muchísimas gracias. Esa es la idea, con mucho gusto. Bueno, y bienvenido también, Víctor. Hola, hola a todos, ¿qué tal? Mucho gusto. Y aquí yo estoy desde México y creo que ese es el gran valor de lo que estamos tratando de hacer ahorita. Todos traemos mucha experiencia, todos vivimos en países diferentes, somos de esos migrantes que nos tuvimos que ir del país y creo que compartir esas experiencias que hemos tenido tanto en Venezuela como en otros lugares son muy valiosas para nuevas generaciones, ¿no? Y una de las cosas que estábamos bromeando es que qué nombre le vamos a poner a este podcast, ¿no? Y al final decidimos irnos por lo más institucional posible, que realmente es lo que harían personas de nuestra edad. Y De bueno, acuerdo. queda Humberto por presentarse. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Víctor, Carlos, Fede, por esta oportunidad. Carlos, te felicito por los arreglos florales de la mesa, quedaron muy bonitos. Bueno, no, muy entusiasmado de esta iniciativa. De verdad, tenemos muchísimas cosas por compartir. Como decía Víctor, estamos en diferentes mercados y venimos de diferentes backgrounds, siempre dentro del área comercial. Y bueno, aquí estamos con este nuevo formato y esperemos que les guste. Muchas gracias, Yo Churro. quizá, yo quizá Bueno. ahí, Churrín, basándome en lo que estás diciendo, creo que es interesante como contar la historia de cómo llegamos nosotros a juntarnos, ¿verdad? Comienza un poco con Pixels, ¿verdad? Que lo arrancan Simón Parija, que no nos acompaña hoy, pero en algún momento lo traeremos para que también participe, porque tiene muchísimo para aportar a la mesa. Y Carlos, y por lo menos en mi caso, les cuento cómo fue la experiencia. Yo comienzo con Pixel siendo como el proveedor de la investigación de mercado para que ellos pudieran hacer todos, digamos, sus desarrollos de shopper y de trade, ¿verdad? Y yo le hacía la parte de investigación. Años después nos volvemos a conseguir, Simón en Guatemala, yo en Costa Rica, que no lo mencioné antes. Y de la mano de Simón he ido progresivamente involucrándome en el mundo del shopper, ¿verdad? Que ha sido realmente fascinante. Entonces, ese es un poco como para contarles por dónde voy a venir yo, ¿no? Mi mundo es el mundo de la investigación, de la data, a partir de ahí de generar esos insights, ¿verdad? Que son siempre tan valiosos, y después cómo los aterrizábamos hacia el punto de venta. Entonces, nada, yo creo que eso también vale la pena que contemos cómo llegamos, porque al final van a ser las diferentes aristas y perspectivas que vamos a poder traer a la mesa, que eso es de muchísimo valor también. Sí, yo creo que también es importante contar, como dice Fede, de dónde sale Pixels, ¿no? Y cuál es su propósito. Pixels nació como una iniciativa de juntar expertos, porque todos aquí en la mesa somos ejecutivos o hemos sido ejecutivos de más de 20 años, ¿sí? En cada una de sus áreas de expertise. En la mía en particular, y que yo no lo mencioné al inicio, yo vivo en Colombia. Desde hace más de 20 años y yo me he especializado en todo el ámbito de las tecnologías comerciales, ¿sí? Entonces, de pronto aplicativos para punto de venta o aplicativos de marketing, esa ha sido como mi área de especialidad. Y esta iniciativa nace justamente derivado de todos los años de experiencia que tiene Pixel, ¿no? Como proveedor de consultoría. Y nació realmente como una iniciativa de Simón, que, a la que yo me uní más adelante. Precisamente, Simón es un experto del trade marketing y del marketing, y yo vine como a acompañarlo justamente con esos elementos de tecnología. Pero pues obviamente a medida que hemos ido sumando más talento, es como que se ha visto esa sinergia, ¿no? Que se van como dando con todos los expertos que tenemos. Y bueno, pues De son las acuerdo. cosas que justamente vamos a llevar a la mesa, ¿no? No sé quién quiere comenzar Yo, hablando de yo, algún yo quiero tópico. decir, a mí, en mi caso también fue Simón quien me invitó a formar parte de este grupo élite de empresarios y emprendedores. Y bueno, le agradezco mucho porque empezamos también trabajando proyectos
de la mano desde la agencia y poco a poco fuimos integrándonos y bueno, hemos llegado aquí. Me da risa porque nosotros tenemos un chiste interno que es ¿dónde está Simón? Exacto. ¿Entiendes? Nadie sabe dónde está Eh, Simón. Está en la Pero Por ahí silla, en alguna parte. en la última silla que ves al lado tuyo, derecho en la pantalla. de hecho este programa debería llamarse algo así como ¿dónde está ¿Dónde Simón? ¿Dónde está está Simón? Simón? Uy, Muy estaría bueno. buenísimo. Metido en Ese alguna parte en candidato ese va reino ganando. floral. Sí. Ese candidato va ganando. Mira, y bueno, y para terminar lo de las introducciones, si quieren hablar un poquito de mí. A mí quien me invitó fue Carlos. Carlos y yo nos conocemos desde que tenemos probablemente 3 años o 4 años. Así de Brutal. larga amistad tenemos. Él sabía pues que yo me había ido de Venezuela porque me había llevado a una compañía. Yo hice una carrera corporativa larga. Sin embargo, he vivido 2 etapas en mi vida laboral. Pues viví en compañías de consumo masivo, varias y una me sacó de Venezuela y me aterrizó en México. Y después hice una vida de consultor, o sea, me pasé un poco al otro lado y esa experiencia se me ha hecho interesantísima, además de empresario. Porque déjenme decirles algo a los que nos escuchan de las capitales. En la provincia es normal que todo el mundo haga como 17 negocios a la misma vez. Eso es lo más normal del mundo. Yo hasta he sembrado, o sea, imagínense, me he metido en cosas de agricultura. Pero bueno, brutal. al final creo que lo que vamos a traer a la mesa, además de divertirnos, que creo que le va a ser divertido a escucharnos, sí tiene mensajes poderosos, porque recuerden algo muy importante, la historia siempre se repite. Eso, si hay algo que nos ha enseñado la historia es muchos de estos ciclos, inclusive comerciales, se repiten. Entonces, vale mucho la pena escuchar a gente que ha vivido. Yo venía aquí al programa y si yo les contara que una vez viví el hecho que en Venezuela se acabó la leche y yo vendía cereales, o sea, trabajaba en el mundo de los cereales. ¿Qué haces en esa situación cuando no hay leche y lo que vendes es cereales, ¿no? Y hemos vivido y hemos pasado por temas así por muchos, sobre todo los venezolanos. Entonces sí creo que es algo interesante que podemos compartirle a la audiencia. ¿Y tú qué crees, Víctor, precisamente hablando de esas experiencias que tuviste Ujú, en Venezuela, que sería ujú, como un elemento de valor aquí para la audiencia, ¿no? O sea, porque yo he escuchado también de otro, vamos a decir, de pronto algunos ejecutivos que todavía siguen allá, que ujú. están siendo muy exitosos cuando hablan de, vamos a decir, experiencias para hacer negocios en tiempos de guerra, por ejemplo. ¿Sí? Claro, por supuesto. Este, tú de pronto, ¿qué de esas experiencias podrías compartir Yo, acá? bueno, yo me salí ya hace muchos años y sí pienso que el talento venezolano que se quedó es probablemente uno de los talentos más recursivos para poder trabajar. O sea, primero, adaptabilidad, o sea, se saben adaptar en tiempo récord, algo que las organizaciones grandes y en las que yo trabajé les costaba muchísimo, ¿no? Y esa capacidad de poder adaptarte rápido, un cambio rápido, es muy difícil. Dos, son recursivos, o sea, con pocos recursos saben utilizarlo suficientemente bien como para poder llegar a los resultados que ellos quieren hacer. Entiendo de que pues, todo el tema económico y político venezolano los puso contra la pared, ¿no? Pero por eso muchos de esos talentos hoy en día son muy, digamos, deseados por las empresas, porque muchas de las empresas actualmente grandes se dieron cuenta que perdieron completamente esa visión como de emprendimiento, de poder resolver problemas que ya las empresas grandes, como tienen tantos recursos, tanta gente que trabaja para ellos, no lo tienen, ¿no? Y muchas de esas Mm. empresas están buscando eso. En general, yo viví algo de eso, o sea, porque pues yo me fui en el 2008, que todavía digamos, no se veía los peores años de Venezuela, pero sí ya comenzaron a pasar cosas relevantes como las que le acabo de contar de la leche. Pero digamos que mi experiencia más fuerte estuvo en entender un mercado que es probablemente uno de los mercados más grandes de Latinoamérica, tal vez Brasil es el otro que le compite, pero el mercado mexicano tiene muchísima relevancia porque es el mercado que abastece a Estados Unidos y eso sí es el mercado más grande del mundo. Entonces sí creo que yo he visto un poco de todo, ¿no? Y una de las cosas que platicaba ayer con mi esposa, y no quiero, y con esto paso la palabra, es qué cantidad en el mundo del retailing, por ejemplo. Yo tuve posiciones latinoamericanas en México y viajé bastante por Latinoamérica. Y cuando ves el retail,
qué cantidad de soluciones diferentes existen en Argentina, en Colombia, en Centroamérica, en México, y cada una es diferente a otra. O sea, convenience stores se reinterpreta en cada país de una manera muy diferente, ¿no? Y eso es lo que hace padre tener este tipo de experiencias, porque al final si te quedas solo en Venezuela, a menos que viajes mucho, pues no percibes esa diferencia que hay y que tienes que saber pues jugar en todos los sentidos, ¿no? En Sí. todos los Y formatos que te existen abre en un abanico de Latinoamérica. opciones. Un abanico de opciones, exacto. Ahora, no digo, yo quiero echarle flores a los de Venezuela, ¿eh? O sea, Venezuela, yo creo que los ejecutivos que quedan ahí y la gente que resuelve y los empresarios y emprendedores, mis mayores respetos. Sí, sí, De acuerdo. definitivamente tienen cosas que enseñarnos todavía, ¿no? Correcto. Fede, tú Entonces, que ¿de has qué vamos a estado, hablar hoy? sí, bueno, Fede, Ah, ¿no? Que para darle la palabra pues aquí al experto, mano, el experto caray, del, Dios del mío, punto de venta, el qué comportamiento del responsabilidad. consumidor. Qué responsabilidad. No, a ver, yo creo que como habíamos conversado antes de arrancar, queríamos contarle un poco a la audiencia de qué realmente vamos a hablar con más frecuencia aquí, ¿no? De manera que sepan. Obviamente los temas van a ir variando, pero sí sentimos que por la experiencia que hemos tenido como grupo, digamos, y los proyectos que hemos manejado, pues se ha ido sesgando un poquito hacia el mundo del shopper y del trade, ¿no? Y uno de los proyectos así como más grandes que hemos manejado más recientemente ha sido la parte de category management, ¿no? Que da para hablar muchísimo, no lo cubriremos todo en este capítulo, pero sí como queríamos como introducir el tema, porque realmente es un tema fascinante, ¿no? Porque incluye diferentes áreas. Voy a como contar un poco cuál es el modelo que nosotros seguimos. A ver, dale, churro. Ujú. Sí, una pregunta aquí, a ver, ¿qué quiere decir eso del category management? Buena pregunta. Category management es lo que sucede cuando hay todas las empresas que están en un anaquel, están compitiendo por tener un poquito más de espacio, ¿verdad? Pero siempre sabemos que hay unas empresas que son más grandes que otras. Normalmente, las empresas que son más grandes tienen mayor influencia en el punto de venta, en el retailer, ¿verdad? Y entonces, normalmente se les designa como capitanes de la categoría. Es decir, ellos tienen suficiente influencia, mueven suficiente volumen, suficiente, digamos, espacio en el anaquel, que los retailers, pues, le ponen una atención especial. Ahora, ¿por qué se llama category management y no brand management en el punto, en el anaquel? Porque precisamente un aspecto importante del category management es que está pensado, o sea, a pesar de que esta empresa tiene marcas y quiere ganar en el punto de venta, el objetivo es hacer crecer la categoría. Y el capitán de categoría, si la categoría se hace más grande, él siendo el más grande, pues obviamente tiene unas opciones más grandes de crecer. Pero es un crecimiento indirecto, ¿ok? Entonces, es muy importante que se entienda que cuando se hace category management hay una orientación al desarrollar la categoría, ¿ok? Y Excelente. ese desarrollo de categoría pasa por diferentes maneras de abordarlo. Pues una de ellas podría ser, bueno, ¿cómo es la navegación? ¿Cómo le facilito yo a la persona que encuentre lo que está buscando? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, y de eso vamos a hablar un poquito más en profundidad, pero les preguntaría yo a la audiencia ahí que lo escriba en algún mensaje. ¿Han ido alguna vez a un punto de venta a buscar algo? ¿Han dado vueltas tratando de conseguirlo? ¿Se van pensando que no hay y después preguntan y dicen, no, eso se consigue en tal otro sitio? ¿Verdad? A todos nos ha pasado. Yo, por ejemplo, a mí que me gusta hacer repostería y eso, y tengo un negocio chiquitín con mis chamos de galletas. Por ejemplo, las chispas de chocolate. Ok, si tú me preguntas a mí de entrada, yo diría, bueno, debería estar en la zona de los chocolates. Pero no está en la zona de los chocolates. En la zona de chocolate están los bombones, los sneakers, y hay una gran variedad de chocolates ahí, pero ahí no lo vas a conseguir. Lo vas a conseguir donde está el área de repostería, donde está el polvo para hornear, el bicarbonato, el azúcar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está integrado o se considera que está más cerca del mundo de la repostería que del mundo de los chocolates y de las golosinas. Entonces, todas estas cosas empiezan a influenciar el dónde lo consigues. Y uno se preguntaría, ¿y por qué no lo pones en dos lados? Ah, bueno, esa puede ser una pregunta interesante hacerle a los puntos de venta, porque no lo tienes en ambos lados. Pero estoy seguro que mucha gente iba a comprar chispas de chocolate, no las ha visto en el área y se ha ido. Y después hay otro lugar. Entonces son ventas que se pierden. Entonces el category management tiene una influencia en la conversión también, ¿no? Entonces, digamos eso ahí a grandes rasgos sería lo que es category management, así a 100.000 pies de Yo, altura. O sea, que yo eso quería de hacer pronto, como dale, dale. quería hacer como una aportación a eso y creo que es relevante porque creo que una pregunta que le voy a hacer a Federico después. Realmente
yendo un paso más atrás, Category Management nació porque las empresas de consumo masivo que utilizan en su distribución a canales de retailing para vender sus productos, se dieron cuenta que era importante gestionar la categoría para poder lograr todo lo que Federico acaba de decir. Ahora, lo que está interesante es que no todas las compañías son de consumo masivo. Hay compañías de servicio, hay compañías industriales, hay compañías donde no pasan a través de retailing para venderse, como por ejemplo el mundo automotriz, a pesar de que no es masivo, es grande. Y digamos, es masivo, no de alta rotación. Esa es un poco la diferencia. Y yo creo que la pregunta que le quería hacer a Federico era si en ese concepto de category management se puede aplicar a otras categorías que no sean exclusivamente de consumo masivo de productos de alta rotación, que una forma como de donde nació la gestión de la categoría, pero que se podría probablemente agarrar cosas interesantes como visión hacia otras categorías, ¿no? O otros mercados. Absolutamente, Vic, totalmente. De hecho, el category management, digamos, por lo menos el modelo que nosotros seguimos a la hora de acompañar empresas en desarrollarlos, comienza primero por entender la categoría. Es como el primer paso. Y en Ok. ese entender la categoría hay como dos grandes cosas que hay que entender. Uno, el ritual que hay detrás de ese proceso de la compra. El que está comprando tiene un mindset distinto a la persona que lo consume. Es decir, cuando nosotros vamos a comprar un producto, las preguntas que nos hacemos y los criterios que vamos a buscar para elegir son distintos a los criterios que nos llevaron a la tienda a buscarlo, que son los criterios de consumidor. ¿Ok? Eso es importante. Aunque seamos la misma persona, vamos a pensar distinto. Entendiendo eso, cuando ya estamos en este proceso de querer comprar, pues obviamente hay una serie de fases que nosotros pasamos desde identificar que efectivamente necesitamos esa categoría. Y esa categoría puede ser de consumo masivo, ¿verdad? Alguna indulgencia, algo particular o reabastecimiento para el hogar, pero también puede ser comprar un electrodoméstico, también puede ser comprar un vehículo, puede ser cambiarte de telefonía, ¿verdad? Todas esas cosas empiezan a influenciar, ya empezamos a meternos en la parte de servicios o de rotaciones más cortas, perdón, más largas. Entonces, evidentemente, cuando tú empiezas a entender esa ruta de cómo va pensando la persona, pues entonces ahí es donde empieza el proceso de decir, bueno, ¿cómo diseño el lugar, cómo diseño el camino para que yo lo vaya acompañando en sus procesos de decisión y los vaya llevando eventualmente a un proceso de conversión, que es donde efectivamente ya sucede la transacción comercial y digamos que yo gané, pues yo como marca gané o me ganó la competencia, pero hay un proceso de conversión. Mira, y Entonces, sin duda que se puede aplicar a ambos. Dale, Carlitos. fíjate que cuando hablaba justamente de cómo se estructuraba el category y de pronto Víctor que también introduce vamos a decir, otras formas de ver el punto de venta, ¿no? Porque no todos son iguales. Pero yo también creo que desde el punto de vista de ese shopper, también tenemos diferencias. ¿Ok? O sea, no es lo mismo de pronto el ama de casa que va a hacer la compra para su casa, o de pronto hasta el hombre, ¿no? Porque al hombre también de pronto le corresponde el rol de ser quien paga. O finalmente, pues de pronto ese consumidor de la casa, que es el hijo, que tiene de pronto la posibilidad de hacer la compra y más por impulso. ¿Cómo se podría eso dibujar frente a ese path, esa ruta que tú estás comentando? Puedo Ajá. antes de que responda, Federico, Dale. solo agregar Dale, Vic. esto. Lo interesante del punto que trae Federico del Chopper es que lo que se dio cuenta estas empresas de consumo masivo es justamente, y esa es la gran enseñanza que podríamos iniciar llevándonos del podcast, es no todo el mundo tiene las mismas motivaciones en el momento de ese ciclo que está sucediendo entre tengo ganas de ir a comprarlo porque tengo que cubrir una necesidad o un deseo, a estoy en el momento de la compra. Inclusive pensé de que puede ser la misma persona como puede no ser la misma persona, que es lo que tú estás hablando, Carlos, pero te voy a meter, y eso es lo que quería traer, hay otra tercera persona, puede haber un influenciador, y les voy a poner el ejemplo. En el mundo médico, el influenciador es el médico, porque tú eres el paciente, él te receta una medicina y tú vas y la compras en una farmacia. Las compañías de farmacéuticas se dieron cuenta de eso, por eso existen digamos, Visitadores médicos, ¿no? Los visitadores visitadores médicos, médicos. porque Claro. dijeron, no, 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 tenemos que convencer al influenciador, porque el influenciador hace toda la diferencia. En la categoría donde yo trabajé muchos años, que fue de cereales, pues la cabeza no eran las mismas cabezas, el chopper era la mamá,
que lo llamábamos gatekeeper, y el niño usualmente era el consumidor, si es la categoría de niños. El niño lo influenciabas para que le pidiera a la mamá y la mamá decidía si sí o no meter y era la que iba y compraba. Entonces, imagínate la complejidad que tienen esas organizaciones donde, tengo que pensar en todos estos elementos y a todos les tengo que decir cosas diferentes porque todos van a cumplir en ese ciclo un rol diferente. Entonces, sí me Pero parece déjame, que déjame meterme ahí de una, Big, para que no se pierda la idea. Con el Totalmente. ajá, ejemplo del cereal es buenísimo. ajá, Fíjate. Efectivamente, entonces aquí la comunicación de marketing es para emocionar al niño, ¿verdad? Y entonces, supongamos el correcto. cereal que sea de niño, tiene muchos colores, mucho dinamismo, aventura, ¿verdad? Y el niño, yo quiero comer Tigre eso. Tony. Tigre Tony, ¿verdad? Y ahora, en el punto de venta, si tú vas y comunicas los mismos colores, la misma aventura, etcétera, no le estás dando la información que la madre necesita. La madre en ese punto de venta lo que necesita es cuántas vitaminas y minerales tiene, cuántos platos de cereal van a salir de cada una, entonces cuánta fibra tiene, ¿verdad? Entonces empieza a jugar la diferencia fundamental entre la comunicación al shopper y la comunicación al consumer. Entonces, creo que el ejemplo de los cereales lo resume perfectamente y por eso se empieza esta especialización. De hecho, si contamos la historia muy, muy rápido, tú dirías, bueno, alguien concibió un producto maravilloso y lo primero que dijo Ajá. es, bueno, vamos a salir a venderlo. Y salió la gente de marketing y puso una valla, por decir, en algún lugar o salió en televisión y ahorita todo el mundo quiere el producto porque lo que vieron fue maravilloso. La campaña era exitosísima. Pero van al punto de venta y a lo mejor no lo consiguen. Entonces, el equipo de ventas, el equipo comercial, su responsabilidad es que el producto esté disponible, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces el producto está disponible. Luego viene el equipo de trade y el equipo de trade lo que está buscando es que eso esté bien ordenado, que esté en el lugar correcto, que tenga la exposición suficiente como para que la gente lo consiga, ¿verdad? Y que represente realmente cuánto peso yo en el mercado. Y finalmente está el mundo del shopper, que es, bueno, estás en el lugar correcto, pero los mensajes que das son los correctos para convertir en ese momento, ¿sí o no? Entonces, toda esta cadena es, digamos, un poco, y estamos aquí nosotros representados. Por eso es que digamos que Pixels tiene esa fortaleza, ¿no? Porque de alguna manera todos tenemos nuestra área de especialidad en cada una de esas fases que acabo de escribir ahorita de manera muy, muy rápida. Y yo creo que eso es lo fascinante, ¿no? Lo fascinante de que las empresas cada vez más se especializan en eso, digamos, las empresas grandes de consumo que tienen muchos recursos, ¿no? Yo siempre abogo mucho y sobre todo porque he trabajado últimamente con eso, o sea, le doy consultoría a las pymes o a las empresas más pequeñas, que da risa, los pymes en México serían grandes en otros países, pero bueno, en el fondo no tienen tantos recursos y cuando se enfrentan a situaciones así, al final se enfocan en lo que va a ser la conversión, porque al final lo que ellos quieren es que su caja registradora funcione. Por eso es que me parece tan relevante y siempre lo he discutido con el grupo que probablemente la parte de Chopper es la más relevante porque o digamos, debería tener la mayor importancia porque es el momento donde realmente vas a convertir la venta y ese es el momento más relevante, ¿no? Sí, obviamente tienes que conseguir leads, obviamente tienes que generar el deseo y eso, pues todo el mundo está bastante claro, pero es tan difícil convertir que por eso las empresas se han enfocado muchísimo en eso en los últimos años, ¿no? Ujú. Y otro concepto que te quería preguntar, Federico, que A cuando ver, qué estuvimos nervios. platicando de esto es... También salió, y esto tendrá ya tal vez 10 15 años, Chopper tendrá tal vez 20 o 25, no sé, más tal vez, y salió el concepto de revenue management. Y el concepto de revenue management tiene que ver con que además las empresas se dieron cuenta que las diferentes versiones en los diferentes lugares donde se venden pueden maximizar su rentabilidad. Entonces, ¿cómo juega eso en el mundo de category management? Esa es una pregunta que te quería hacer y dije, coño, es relevante. Ah, perdón, la grosería. Estamos en No, vivo, no pasa ¿verdad? No, nada. no puedo decir No eso, pasa ¿no? nada. Pip, Esto es un ponemos espacio en donde pitufo. nos estamos expresando de la manera más natural posible. Entonces, las groserías no están vetadas aquí. Adelante. Está, va. Me salvaste el pellejo ahí. Bueno, qué buena pregunta, Vic, porque por lo siguiente, precisamente, volviendo quizá a la manera más fácil de explicarle, que creo que todo el mundo puede conectar es con la parte de consumo masivo, pero cada punto de venta, cada ambiente de compra, obviamente va a responder a una necesidad distinta. Es decir, una tienda de conveniencia es una compra probablemente muy rápida, ¿verdad? Donde las presentaciones son más de camino
Entonces uno podría preguntarse, bueno, dependiendo de dónde esté ubicada esa tienda de conveniencia, yo a lo mejor no debería tener presentaciones familiares, porque esas deberían estar en un supermercado donde la gente va a hacer el abastecimiento, donde va a comprar para abastecer la despensa. ¿Ok? Entonces tú podrías decir, bueno, ese espacio, vamos a decir, de una botella de 3 litros que no se mueve tanto, ¿qué tal si yo la lleno con 4 botellitas de 600 mililitros? ¿Verdad? Probablemente va a tener mucha más salida. Entonces, ese espacio de anaquel o de nevera, porque estamos hablando ahorita de botellas, ¿verdad? Seguramente va a ser más rentable porque va a tener un inventario que va a estar rotando más rápido, ¿sí? Y con menos reposición de los mercaderistas porque se va a vaciar el portafolio o el surtido que realmente requiere servir ese espacio. Y pasa también lo contrario, en los espacios de abastecimiento, tener presentaciones muy pequeñitas, pues obviamente puedes apelar al impulso, entonces a lo mejor no lo vas a tener en el anaquel principal, sino lo vas a tener cerca de la caja porque alguien tiene un poquito de sed y va y se lo lleva, pero no fue allí a buscar eso. Entonces, evidentemente, una de las cosas que se hace dentro de Category Management es la optimización del surtido. Es decir, hay que entender cuál es el objetivo de ese ambiente de compra y desde allí se analiza inclusive la data de rotación. ¿Okay? O sea, se va a los números de sellout y entonces ahí hay varios criterios que tú puedes utilizar, pero evidentemente, si tú tienes un producto que cada vez rota menos o que tiene muy baja rotación, pues vale la pena sacarlo para colocar otro que lo vas a poder vender en el mismo ciclo de compra más veces, ¿no? Entonces, ahí obviamente hace que la categoría sea más rentable. Dale, Una Chepe. pregunta, en tu opinión, ¿cuál es la categoría que mejor ejecuta el Catman? Ojo, sé que es una Está pregunta bueno. muy amplia porque depende del mercado, pero Bueno, fíjate, yo no sé, pensaría que más que la categoría, Ujú, obviamente, por ejemplo, los Coca-Colas del mundo, los Pepsi del mundo han invertido mucha plata aquí y ya uno pensaría que casi que no están haciendo ni Catman, sino es como el standard procedure de esa categoría y aún así lo ejecutan muy bien, ¿ok? Pero detrás de eso hay un estudio y una cantidad de dinero invertido inmenso, claro. ¿ok? Entonces te podría decir, mira, yo creo que la categoría de bebidas, digamos, no alcohólicas, que en las alcohólicas creo que todavía hay un poquito más oportunidad, porque cuando metes el mundo de los vinos, ahí el mundo de los vinos dice, ¿cómo ordeno esto? Lo ordeno por país, lo ordeno por semilla, lo ordeno. Entonces, nuevamente entramos a lo que mencionamos hace un ratito del ritual. ¿Cómo la gente compra los vinos? Hay que entenderlo para podérselo ordenar de la manera más Claro. sencilla para ellos. Otro que siento, los cereales, creo que lo ejecutan muy bien. Creo que son Sí. anaqueles A vistosos mí me donde... gusta mucho la categoría iba a decir, la de cuidado de cabello, pero Carlos no, quizás no Yo cita no, mucho no Nunca ese paso paso por por ese aspecto. ese pasillo. pasillo, No, no sé por qué, mano. Sí, no. estoy como Pero me perdido parece cuando que es una entro por ahí. categoría interesante porque es un mundo ahí, sobre todo el de las Sí, mujeres, ¿no? sí. Totalmente. Tú sabes que esa fue Yo, la primera vez que yo vi Category Management ejecutado en Venezuela. Yo trabajaba en Procter y Procter obviamente era líder, el capitán de categoría en cuidado personal, ¿verdad? Específicamente en shampoo, que tenía, bueno, Head and Shoulders, Pantene, Per, y fue la primera vez que yo lo vi ejecutado en un Farmatodo. Y entonces, ahora, ¿dónde está el tema de, antes habíamos hablado muy altruistamente de que efectivamente la marca pues no quiere influenciar y quiere que la categoría se desarrolle y todo, pero casualmente la manera como estaban segmentados los colores, el código de colores para ayudar a la navegación, se parecían muchísimo a los Claro. colores de Procter. Sí, Entonces, eso suele evidentemente suceder. tienes esa influencia, ¿no? Entonces empiezas a conectar, es otra manera de conectar la categoría específica o el segmento específico de esos productos, lo conectas también con tus marcas. Entonces le das un grado adicional de visibilidad. Pero bueno, esas yo, son yo las... quería, yo quería aportar de que, qué buena pregunta, Churro, porque es dificilísimo decidir exactamente, porque hay muy buenos ejemplos, pero ¿saben qué me parece que es muy valioso? Cuando la categoría históricamente fue un desorden, y les voy a dar el ejemplo perfecto, y vino un jugador que trató de hacer el cambio, ¿no? Y yo creo que les platicaba esto hace unos días, la peor categoría, y creo que a los que compramos en los super o hacemos super, seguramente les ha pasado, era la categoría de esponjas, de los coletos, de eso. Un jugador que trató de cambiarlo fue Clorox. Clorox hizo centros de lavado y comenzó a tratar de dar un orden a cómo tenía que ser esa categoría, ¿no? Pero yo me recuerdo cuando yo era mucho más joven, que uno cuando llegaba a esa sección del súper o del retailer era un verdadero desastre. Ahí estaba mezclado todo con todo.
y era muy difícil conseguir las cosas, ¿no? Y como que era una categoría sin mucho, como que la gente no le daba mucho valor, ¿no? Porque estas Claro. otras categorías que mencionan, cereales, champús, son categorías de valor que al final, pues, hay mucho dinero detrás, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que ponerle kudos a aquellas categorías donde históricamente fueron como muy desordenadas y ahorita uno va al súper y dice, coño, es una buena categoría. Yo particularmente vi el cambio, pero bueno, eso ya venía de Estados Unidos muy fuerte, que era de los centros de bebés, pues de todas las categorías que tienen que ver con bebés. Y eso organiza una forma que hace que la negociación de la categoría se le facilite a la mamá muchísimo, ¿no? Que usualmente era la compradora de esos productos, ¿no? Y quería introducir un Vale. concepto, ajá, perdón, que quería preguntarle qué es el tema ético de category management, porque ahorita acaba Ujú. de dar el ejemplo de, bueno, cuando Procter se metió a hacer category management en Venezuela, uy, qué casualidad, que hasta los colores eran muy parecidos a Procter. Pero creo que lo voy a hacer la introducción con una pregunta. En los últimos años, tal vez en los últimos 15 años, casi todas las categorías tuvieron De disrupción pronto. amenazadas por nuevos jugadores, ¿no? Y, Ujú. por ejemplo, en el mundo de cereales fue bastante claro porque era todas estas tendencias de naturalidad, productos artesanos, productos que la gente comenzó a buscar más. Entonces, mi pregunta es cómo moralmente estas grandes organizaciones, que son usualmente las que son capitanes de categoría, le van a dar chance a estos nuevos jugadores que evidentemente al principio no van a rotar mucho, no van a, para que sea justo con la categoría y que tal vez es algo que está buscando, comenzando a buscar el consumidor como consumidor y el comprador ya en el modo comprador, y que sea justo para esos nuevos jugadores que no son grandes al principio. Y de verdad te puedo dar miles de ejemplos de categorías donde hoy tú ves y dices, Dios mío, este jugador que era un jugador pequeño porque se montó en una tendencia, ahorita es uno de los jugadores importantes de esta categoría, ¿no? Mira, yo votaría a ver, este tema es fascinante. Creo que esa pregunta la deberíamos dejar en el aire y en el próximo Ah, capítulo seguir y profundizando va. más sobre el tema Catman, porque Estoy de es un tema acuerdo. fascinante. Si le damos rienda a Federico, aquí nos quedamos Aquí nos quedamos y siguen las varias reuniones, sí. horas. Bueno, Listo. no, está bien. Comprado entonces, Podemos John. dejarlo por ahí en el tintero, pero es una pregunta interesante de Vic, la parte ética, como sí, sí hay cositas para comentar ahí, tanto la influencia del retailer, ¿verdad? Que siempre tiene voz, no es que el Claro. capitán de categoría lo impone, sino que el Claro. retailer también tiene voz. Y, y después que, por lo menos en el caso nuestro, hay empresas que lo quieren hacer bien y lo hacen a través de un tercero, que lo hacen a través de nosotros, ¿verdad? Ah, ok. Para quitarle un poco esta influencia. Pero dejemos esos dos punticos ahí como bullet point sobre la mesa y lo pescamos en la próxima sección. Sí, de Y otro pronto. punto que me gustaría hablar en la otra Ah, bueno, sección es dale. categorías que no son de consumo masivo de alta frecuencia. ¿Cómo hacer Catman ahí? Sí, sí, me Eso llamó la sería atención cuando hablaste del mundo automotriz. Eso me da mucha intriga entender cómo se ejecuta un ajá, Catman ahí. Pero ahí, bueno, claro. Sí, Vale. miren, y de pronto, así como para ponerle la guindilla, pues a ese pastel, oye, alguna recomendación, ¿no? Para alguien de pronto de los que escucha el podcast, que puede estarse preguntando, mira, yo de pronto estoy en esa categoría donde manda uno grande, ¿no? Donde hay un capitán claro y resulta que yo tengo el reto de justamente imponer mi categoría, qué debería ser o qué consejos me podrías dar, ¿no? ¿Qué Vale, bueno, sería para mira, ti? Ajá. yo quizá la recomendación que podría hacerle a una persona que sea mediana, digamos, que no tenga esa influencia, es no necesariamente, o sea, los retailers confían en las marcas para ellos ser expertos en ese consumidor y en ese comprador. ¿Ok? El negocio de retailer es vender productos. El negocio de la marca es vender esa categoría. Entonces, si tú como marca no tienes el poder o la capacidad, digamos, de inversión para poder invertir en category management, ¿verdad? Si puedes invertir en la parte de investigación y cuando tú vayas a sentarte a negociar espacios, porque obviamente todos negocian espacios, ¿verdad? Ujú. Pero cuando te vas a sentar y vas a negociar espacios con el retailer, si tú llegas con información sólida
estoy seguro que te van a dar un poquito más de lo que probablemente tu share te corresponde. Entonces, si estás respondiendo a alguna nueva tendencia que está creciendo, ok, si no tienes mucho espacio en ese aquel, ¿dónde más te pueden poner? ¿Verdad? ¿Dónde más tú lo puedes comunicar? De manera que a lo mejor no va a ser en un exhibidor adicional o te vas a tratar de conectar con otra categoría que es más afín a lo que tú estás tratando de plantear. Pero pasa por un proceso de investigación. Entonces, conozcan bien, háganse expertos en su consumidor y estoy seguro que los retailers tendrán una disposición diferente a la hora de escucharlos y cuánto espacio asignar. Eso sería que sea el consejo. Excelente. Buenísimo. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la Dale, próxima, nos vemos en la señores. próxima. Nos vemos. Fuerte abrazo, Gracias. Bueno, un muchachos. feliz día. Buena Gracias a sesión. todos. Cuídense Bye. mucho. Buenísimo. Chao, chao.